Hay un total de 12 pares de nervios, llamados pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos como la vista, el oído y el gusto, mientras que otros de ellos tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Los pares de nervios craneales se designan mediante nombres y números, siguiendo su orden de localización desde la zona frontal del encéfalo hacia la parte posterior del mismo. Les voy a nombrar cada uno de ellos. El primer par craneal se llama nervio olfatorio. Este transmite la información olfativa al cerebro. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este transmite la información visual al cerebro. El tercer par craneal es el motor ocular común. Inerva el esfínter de la pupila y los músculos encargados de los movimientos oculares. El elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. El cuarto par craneal es el nervio patético. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo, la rotación interna del ojo y hace descender el ojo, lo que llamamos aducción. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Recibe la información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación, opera sobre el músculo macetero y el músculo temporal. El sexto par craneal es el motor ocular externo. Inerva el músculo recto lateral del ojo, la rotación externa del ojo, a lo que llamamos abducción. El séptimo par craneal es el nervio facial. Inerva los músculos dedicados a crear expresiones faciales, las glándulas lagrimales y las salivales. Al octavo grupo de pares craneales les llamamos vestibuloclear. Recoge la información auditiva y senestésica, lo que tiene que ver con el equilibrio, la gravedad y el movimiento. El noveno par craneal se llama nervio glosofaringeo. Inerva la glándula parótida encargada de producir saliva, el músculo estilofaringeo. El décimo par craneal se llama nervio vago. Tiene que ver con la deglución, la respiración, la fonación, la audición y la mayoría de los laringios. El onceavo par craneal es el nervio accesorio. Este tiene que ver con los movimientos de la cabeza y los hombros, el trapecio y el esternocleidomastoideo. El último par craneal es el nervio hipogloso. Tiene que ver con los movimientos de la lengua, la deglución y la articulación de sonidos. Los nervios espinales o los pares espinales, también conocidos como los nervios raquídeos o nervios dorsales, forman parte del sistema nervioso periférico, pero es una estructura fundamental que ayuda al sistema nervioso central, donde obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmite las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Con esto podemos encontrar y podemos evidenciar que existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral. Estos 31 pares espinales están divididos en 8 cervicales, 12 torácicos,
5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo. Su numeración se relaciona con los niveles vertebrales. Los nervios cervicales se nombran según la vértebra ubicada inmediatamente abajo de ellos. Los demás se nombran según la vértebra inmediatamente superior a ellos. Si nos damos cuenta, ahí como un dato curioso, hay 8 nervios cervicales y 7 vértebras cervicales. El octavo nervio cervical es la única sección a la regla antes mencionada y emerge entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Dándole continuidad a la explicación de nuestros nervios espinales, también debemos mencionar que ellos comienzan con múltiples raicillas que se unen entre sí para formar 2 raíces principales. De igual manera, estos nervios espinales abandonan o salen de nuestra columna vertebral a través de los denominados forámenes intervertebrales, ubicados entre 2 vértebras adyacentes. Cada nervio de ellos entonces se divide en 2 ramos llamados dorsal o posterior y ventral o anterior. Ambos transforman o transportan tanto información motora como sensitiva, son mixtos. Los ramos posteriores se dirigen hacia atrás y se dividen en ramos que inervan estructuras del dorso, incluyendo la columna vertebral. Los ramos anteriores proporcionan inervación a la piel, músculos de los miembros y parte anterior del tronco. Cabe mencionar también que nuestros nervios espinales pueden tener un ramo tanto comunicante gris como uno blanco. Los grises se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. Estos llevan fibras nerviosas desde la parte postganglionares, desde los ganglios paravertebrales de la cadena simpática hasta el órgano diana o blanco. Y nuestros ramos comunicantes blancos solamente emergen de la médula espinal, ¿sí?, entre los niveles del T1, L2. Estos llevan fibras nerviosas pregangliares desde la médula espinal hasta los ganglios paravertebrales de la cadena simpática. Con ello podemos concluir que nuestros pares espinales o nuestros nervios espinales son demasiado importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo diariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda tanto una conexión interna, la parte sensitiva que entra desde nuestro cuerpo, desde la parte periférica a nuestro cuerpo por nuestra médula espinal y llega a nuestro sistema nervioso central, a las conexiones ya cerebrales. Y la parte ya motora sale desde la parte de nuestro sistema nervioso central y sale a nuestra periferia, que es la que nos ayuda con nuestros movimientos y pues con todos nuestros funcionamientos sensitivos del día a día. Los ganglios asociados son estructuras de suma importancia en el sistema nervioso periférico, ya que estos actúan como estaciones de relevo para las señales nerviosas. Los ganglios están formados por cuerpos celulares de neuronas y están involucrados en la transmisión de impulsos nerviosos desde y hacia el sistema nervioso central. Hay 2 tipos principales de ganglios en el sistema nervioso periférico. Los primeros son los ganglios sensitivos o ganglios de los nervios sensoriales. Estos se encargan de transmitir información sensorial desde los receptores sensoriales, como lo son la piel, los órganos internos, etc., hacia el sistema nervioso central. Estos ganglios están ubicados cerca de la médula espinal o del tronco encefálico. Un ejemplo típico de estos son los ganglios de la raíz dorsal, que se encuentran justo fuera de la médula espinal. Y estos están formados por los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales. Estas neuronas llevan información sensorial como lo son el dolor, la temperatura o el tacto. Y los segundos son los ganglios autónomos. Estos son los responsables de la regulación de funciones autónomas e involuntarias del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la digestión, la sudoración, entre otras. Y estos se encuentran a lo largo de las vías autónomas, tanto en la división simpática como parasimpática del sistema nervioso autónomo. Están situados fuera del sistema nervioso central en cadenas o plexos. Los ganglios simpáticos se localizan principalmente en la cadena simpática que corre a lo largo de la columna vertebral, y los ganglios parasimpáticos se encuentran cerca o dentro de los órganos diana, por ejemplo, el corazón o el tracto digestivo.
Estos ganglios contienen los cuerpos celulares de las neuronas motoras que forman sinapsis entre las neuronas preganglionares que vienen del sistema nervioso central y las postganglionares que van hacia los órganos efectores. En los ganglios simpáticos, las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. En cambio, en los ganglios parasimpáticos, las fibras preganglionares son largas y las postganglionares son cortas. Entre las funciones generales que encontramos de los ganglios en el sistema nervioso periférico está la transmisión de señales, ya que estos son los que permiten que las señales nerviosas viajen de una forma más eficiente entre el sistema nervioso central y los órganos efectores. Encontramos también el procesamiento local de la información, que en algunos casos los ganglios, especialmente los autónomos, también participan en la modulación o procesamiento de la información que reciben antes de transmitirla a otras áreas. Y también tenemos la integración de los reflejos. Los ganglios son esenciales en la formación de los reflejos autónomos, como la regulación de la frecuencia cardíaca o el control del movimiento intestinal en la digestión. Para concluir esta parte, debemos tener en cuenta que los ganglios en el sistema nervioso periférico tienen un papel crucial en la transmisión de la información entre el sistema nervioso central y los órganos del cuerpo humano, así como en el procesamiento de señales para las funciones tanto motoras como sensoriales.